iba leyendo Josué y en el capítulo 3 este versículo quedó dando vueltas y estuvo dando vueltas conmigo toda la semana. De hecho, el jueves en Portaicén cantamos el mismo himno, hazme, oh Cristo, como tú eres. El mismo cantamos y pensaba en eso. Y porque el versículo nos habla un poco acerca de esto. Vamos a Josué, como les mencionaba, capítulo 3, el versículo 1 en adelante. Vamos a leer por ahora solo los primeros 5 versículos y después vamos a avanzar con el capítulo. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia de como 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y el versículo que más me llamó la atención, el versículo 5, dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará hará mañana maravillas entre vosotros. Les voy a pedir que me acompañen orando, por favor. Padre Celestial, yo doy muchas gracias de poder tener tus escrituras aquí con nosotros, Señor. Qué privilegio es poder tener la Biblia y poder leerla cada día y poder encontrar estas pequeñas joyas, estos conocimientos que podemos aplicar a nuestra vida diaria, Señor. Te pido que me ayudes a ser un mensajero que predica lo que tu palabra enseña y que pueda predicar un mensaje que será de edificación para los oyentes, que las personas que van a estar escuchando van a poder encontrar algo útil en lo que aplicar en sus vidas. Y danos, Señor, un corazón dispuesto que cuando recibimos el mensaje de tu palabra, decidimos recibirlo con una actitud sumisa y mansa y no una actitud rebelde y testaruda. Queremos que nuestro corazón sea tierra fértil para la semilla del mensaje y no una tierra seca y llena de piedras. Oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Cuando tú lees el libro de Josué, es un libro yo lo llamo un libro bien exitoso. ¿Por qué? Porque la verdad es que Josué fue grandemente utilizado por Dios para lograr los propósitos que él tenía con Israel. Y si tú has leído un poquito, nosotros ya pasamos desde el capítulo 1, como ahora Dios delega la tarea de liderar a Israel de Moisés, que había muerto, hacia Josué. Y no solo eso, sino también como ya empiezan a hacer el trabajo. Ya enviaron a los espías a la tierra de Jericó, ya perizaron Jericó, y de ahí es donde tenemos la historia de Rahab, y como Rahab decidió temer a Jehová por sobre temer a las personas de su reino, porque entendía de que la tierra ya había sido dada a Israel. Ellos habían escuchado los milagros de Dios, y cuando Rahab vio a estos espías israelitas entendía que era la tierra que les pertenecía. Y ahora están en los preparativos para poder acercarse hacia la tierra prometida, hacia Jericó. Y lo que se nos está diciendo es que ellos tenían que salir con el arca, y en particular algo que me llama la atención es que Dios les estaba pidiendo que ellos hicieran algo que nunca habían hecho, algo que era nuevo. Y sabes que eso puede ser muy intimidante. El versículo, si nosotros lo leemos, en el versículo 4 nos dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Entonces ellos tenían que acercarse a esa tierra por un lugar que nunca habían cruzado. Y me hace pensar y meditar un poco en cómo muchas veces nosotros vamos a tener que hacer cosas en la vida cristiana que quizás nunca antes hubiéramos hecho. Como podría ser, por ejemplo, el evangelizar a alguien, el poder predicarle a alguien el evangelio. Cuando es la primera vez que lo haces es difícil, te pones nervioso. Quizás los versículos que estudiaste que hablan de la salvación, y a lo mejor alguna ilustración que aprendiste, algún método que viste de alguna persona que enseña cómo predicar el evangelio, empezaste a estudiar esas cosas y las tenías memorizadas y preparadas, pero a la hora de los que hubo estás como: ¿qué digo? ¿Qué le digo a esta persona? Le tengo que hablar de Jesús. A veces puede pasar eso, que las circunstancias o tareas que son nuevas nos pueden parecer difíciles.
Y cuando queremos hacer grandes cosas para Dios, vamos a tener que enfrentar ese tipo de cosas. Yo recuerdo la primera vez que tuve que hablar inglés con alguien que no hablaba español. Y fue muy incómodo, fue muy raro. Tenía que hablar con una persona en Alemania por teléfono. Y esa persona no sabía español y yo no sabía alemán. Entonces había que hablar en inglés. Y fue muy repentino. Me recuerdo que me pasaron el celular y dijeron, ya, habla. Y como, hello. Y yo estaba nervioso y no sabía qué decir y estaba sudando. Y esa conversación salió muy bien. Y recuerdo que después de esa conversación en adelante el inglés fue sencillo. Hasta antes de eso sabía mucho, pero hablar nada. Pero después de ese primer esfuerzo de hablar con alguien y tener que sobrevivir, entonces ahí sí fue mucho más sencillo. Pienso en cómo muchas veces nosotros nos enfrentamos en la vida cristiana a ese tipo de situaciones nuevas. Puede ser el mismo hecho de asistir a una iglesia. ¿Sabes que asistir a una iglesia por primera vez es raro? Es raro acercarte a la iglesia y estar rodeado de personas que no conoces. Por eso nosotros decimos amén por la visita, ¿cierto? Qué bueno que nos pueden acompañar. Estamos honrados con su presencia y no queremos que nadie se sienta raro. De hecho, queremos hacer de la experiencia tan extraña que es visitar una iglesia una muy buena experiencia. Que la puedan pasar bien, que puedan sentir yo la pasé bien, volvería una segunda vez. Es lo que nosotros anhelamos. Pero es distinto, es difícil. Y en este caso, Dios estaba pidiendo de Israel que hicieran algo diferente. Cuando tú estudias un poco acerca de cómo funcionaban las ciudades de la época, la ciudad de Jericó era una ciudad amurallada y los espías fueron y sabían esas cosas. Y esto indicaba, por las características de la ciudad, de que probablemente era una ciudad militar. Entonces, ellos entendían de que se estaban acercando primero a una zona peligrosa, una zona donde no se estaban acercando a una ciudad cualquiera, se estaban acercando probablemente a una fortaleza militar. Es por eso las murallas de esa ciudad. Entonces, entendiendo ese contexto, como se podría decir, militar, la tarea que Dios les daba de acercarse hacia Jericó sí podía ser un poco intimidante. ¿Y qué es lo que Dios requiere de nosotros cuando Él nos pide que hagamos cosas que pueden ser intimidantes o difíciles? Está en el versículo 5. ¿Qué fue lo que Josué dijo al pueblo? Dijo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Pensaba en ese versículo porque había pasado por el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 más o menos rápido. No es que no lo haya leído a conciencia, pero recordaba esos versículos, lo recordaba haberlos leído. Pero cuando llegué al 5 dije, oh, esto tiene mucho contenido. Pensaba en eso, en que Dios quiere que nosotros, para ser utilizados y para hacer maravillas entre nosotros, desea que nosotros seamos santificados. Dios puede y quiere que seamos útiles. Él puede utilizarnos para grandes propósitos, pero debemos ser instrumentos santos. Te voy a pedir que me acompañes al libro de Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, guardando tu lugar aquí en Josué, porque te dije que vamos a seguir leyendo, pero acompáñame a Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Creo que me voy a dar la libertad de mover el ventilador. Espero que no me dé. Me estaba frustrando, como que llegaba Timoteo y me retrocedía. Ahora sí. Parece. Segunda de Timoteo capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando yo leía esto, pensaba en los utensilios que hay en mi casa. En particular, el ejemplo más cercano para mí, pensé en los paños que tengo en la casa. Yo tengo muchos paños, no sé por qué. Yo diría que hace un tiempo mi mamá me regaló muchos. Entonces, tengo como 6, 7 paños para la casa, para una persona que vive sola.
más un paño de microfibra que tengo ahí, y ese es mi pañito especial. Porque hace como 6 meses, yo creo, o un poco más, compré un sartén muy bacán. Entonces ese sartén es mi sartén para cocinar. Y yo lo limpio y lo cuido mucho. Entonces para eso está el paño de microfibra, para poder secar ese sartén. Pero también tengo en la parte de abajo del lavaplatos un rollo con estos pañitos amarillos que uno siempre ocupa para la loza, cosas así. Y esos para mí duran una semana. O sea, ocupo el paño y después lo boto. Y está sucio. Y con eso limpio todo. Si mancho algo en el piso, limpio con ese paño. Si tengo algo de tierra en los zapatos, limpio con ese paño. Y pensaba un poco en esto. Un poco en cómo en la casa, como mencionaba aquí Pablo a Timoteo, o como mencionaba mejor el Señor por medio de Pablo, hay diferentes utensilios en una casa. Dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. También es muy común, aunque no fue común en mi casa, pero es muy común en algunas casas tener utensilios de plata. Gente que le gusta tener la loza de metal, la normal, pero también muchas veces una loza especial. Una loza que es como quizás para el año nuevo, quizás para visitas, y tienen usos particulares. ¿Por qué? Porque son limpias, pulcras. Mientras que otros, que son de materiales más desechables, más baratos, los ocupamos para otras cosas. De hecho, pienso también en los utensilios desechables. Utensilios que uno compra, a lo mejor cuando tienes muchas visitas en casa y no vale la pena ensuciar toda tu loza. Colocas vasos de plástico, platos de plástico, la gente come, se ensucian y no tienes que lavar. Los metes todos a una bolsa de basura. Dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces vemos un patrón que el Señor ha establecido, un orden. Es decir, nosotros queremos estar dispuestos para toda buena obra. Nosotros queremos servir y estar partícipes de las maravillas del Señor. En el caso de Israel era poder ser utilizados y ser esta generación que obedeció a Dios y que iba a recibir la tierra prometida. Y ellos querían eso. Y quizás, como te mencionaba, en tu vida a lo mejor significa participación en la iglesia, no lo sé, pero nosotros queremos ser útil en la vida, queremos ser útil con nuestra vida para el Señor. ¿Qué es lo que nosotros primero debemos hacer? Es santificados, dice. Útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Si nosotros nos limpiamos, y dice de estas cosas, cuando tú lees un poquito más atrás, desde el versículo 14 en adelante, estaba hablando acerca de ciertos pecados. Dice, recuerda esto, exhortándoles delante del Señor, en el versículo 14, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces se nos mencionó de estas personas, en el 19 se menciona, apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A eso se refiere estas cosas, aquel que se limpia de estas cosas, es decir, del pecado. De eso está hablando, aquel que se limpia del pecado es útil al Señor y está dispuesto para todas buenas obras. Ahora, cuando yo leía en Josué, yo me preguntaba que posiblemente parte de esa santificación se refería quizás a una limpieza física, sin duda que se estaba refiriendo a bañarse, a asearse, pero eso no solo se estaba refiriendo a un aseado físico, sino que se estaba refiriendo a una limpieza espiritual. Cuando tú y yo tenemos algo en nuestro corazón y queremos servir a Dios, ese pecado en nuestro corazón va a ser un estorbo. No vamos a poder servir a Dios de la manera apropiada. Cuando nosotros, por ejemplo, no lo tenemos que buscar, pero vemos las características que la Biblia describe para una persona en el pastorado, muchas de estas características que tú ves son relacionadas con el carácter, con cómo se debe comportar. Lo que Dios está mostrando es que la persona que va a estar dirigiendo una iglesia, no quiere decir que las características que tú ves en el pastorado solo son para los pastores, porque parte de esas características son, por ejemplo, no ser pendenciero. No quiere decir de que el único que no es pendenciero es el pastor y todos los demás nos peleamos.
Entonces no está hablando de eso, porque la Biblia en otras porciones nos dice que debemos ser pacificadores. A lo que se está refiriendo es de que una persona que va a estar sirviendo en un cargo tan importante, mucho más debería ser un ejemplo en santidad. Creo que sería un buen momento para apartarnos y preguntarnos qué se refiere la Biblia con santidad. ¿Qué significa ser santo? La palabra santo en su origen significa apartado o diferente, apartado por un propósito. Entonces, cuando la Biblia se refiere a nosotros que debemos ser santos, se refiere a que nosotros debemos apartarnos del pecado y ser diferentes. Eso es lo que Dios espera de nosotros para poder ser útiles. Es por eso que cuando tú ves esa lista de características, por ejemplo, en alguien que va a estar sirviendo en el pastorado, es porque Dios está diciendo esta persona tiene que ser diferente, intachable, irreprochable. Así es como debe ser. Para que nosotros ser entonces útiles en las manos de Dios, Dios requiere que nosotros nos alejemos del pecado. Acompáñame por favor de nuevo a Josué. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Habíamos quedado en el versículo 5. Sigamos leyendo qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las maravillas que Dios había hecho con ellos en este capítulo por lo menos. Dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan cómo estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces, la gran maravilla, yo creo que una de las grandes maravillas, aparte de los milagros físicos que vamos a ver aquí, que Dios hace milagros sobrenaturales en este capítulo, es el milagro de que Dios iba a ayudar a Moisés, a Josué, a que pudiera liderar como Moisés. De nuevo, este era un pueblo difícil de gobernar. Y el legado que dejó Moisés fue un legado muy grande. Quizás Moisés podría ser, si nosotros, se dice, ¿cómo lo puedo decir? Es argumentable, pero podemos decir que es quizás de los mejores líderes de la historia. Fue un gran líder. Y gobernar a Israel, un pueblo tan difícil, sin duda que no fue una tarea sencilla. Aún con su carácter manso, él pasó momentos difíciles, y ahora a Josué le tocaba, y con lo testarudo que era el pueblo, quizás no iba a querer escucharle. Entonces, parte de las grandes maravillas que iba a hacer Dios era confirmar el mandato de Josué para que pudiera suceder a Moisés. Él dice entonces en el versículo 8: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse todas sus orillas durante todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entonces aquí vemos otra maravilla de los muchos milagros que Dios ya había hecho para liberar a Israel. Y en este caso no solo lo hacía para que no se mojaran
sino que lo estaba haciendo para poder confirmar el liderazgo de Josué, haciendo básicamente un milagro muy similar a lo que sucedió en el Mar Rojo, donde ellos pudieron cruzar un cuerpo de agua secos, no tuvieron que mojarse, solo los primeros, en este caso, que entraron. Y no estoy diciendo de que necesario, porque cuando nosotros vemos los milagros sobrenaturales de la Biblia, tenían un propósito y un momento específico. De hecho, nos damos cuenta de que Jesús hizo muchos milagros de este estilo porque los judíos demandaban señal, pero la Biblia enseña que el mundo actual lo que requiere es sabiduría. Sin embargo, Dios aún así puede hacer maravillas en el día de hoy, maravillas en la vida de las personas. Muchos de nosotros y de las personas que están aquí presentes pueden dar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y de cómo nos ha podido sacar de lugares muy oscuros, de circunstancias muy difíciles, de vicios, de vidas donde hay ciclos de malos hábitos y de pecado y de malas decisiones, pero Dios puede romper esas cadenas cuando uno toma la decisión de creer en Jesús porque es una nueva criatura. Ahí Dios puede hacer grandes maravillas y luego uno puede ser utilizado en sus propósitos para seguir siendo un instrumento en las manos de Dios, y ahí es donde Dios requiere que, como decía el versículo 5, nos santifiquemos. Ahora es una buena pregunta, y la pregunta lógica: ¿cómo puedo ser santificado? Como les mencionaba, muy posiblemente parte de lo que Josué decía en el versículo 5 era un aseo físico, pero yo no les voy a dar instrucciones de cómo bañarse el día de hoy. Lo que les quiero mencionar es algunas porciones de las Escrituras que nos dejan algunas enseñanzas acerca de cómo nosotros podemos ser santificados. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 2. A Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 8 en adelante. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El primer paso para poder ser santificado y útil en los propósitos de Dios es ser salvo, es haber creído en Jesús como tu Salvador. El versículo 8 nos dice de que nosotros somos salvos por gracia. La gracia es un favor no merecido, es decir, tú y yo hemos pecado frente a un Dios santo, hemos quebrantado la ley de Dios, y Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios que ignora la maldad, sino un Dios que va a juzgar la maldad de todos los hombres, y eso te incluye a ti y a mí. Y a veces la gente piensa y dice: no, pero solo Dios puede juzgarme, ahí voy a ver, cuando yo me encuentre con Dios le tengo unas cosas que decir. La gente suele tener esa actitud, pero la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 31, que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Tú y yo no tenemos nada que reclamarle a Dios. De hecho, Él nos va a poder decir: mira tu vida, y va a poder enumerar Él podría enumerar cada uno de los pecados que hemos cometido. Y por esos pecados hay una consecuencia, una paga, que es la muerte. Entonces, ¿qué puedo hacer para solucionar ese problema? No se trata de lo que puedes hacer, se trata de lo que Jesús ya hizo. Jesús ya resolvió ese problema muriendo en la cruz por tus pecados y derramando su sangre, y al tercer día resucitando, es decir, venciendo la muerte. Por eso dice en el versículo 8 que nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. Y dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don significa regalo. Es como cuando te dan un regalo en Navidad. Tú no hiciste nada para merecer un regalo. Alguien gastó su dinero, compró y fue a Casa Alicia o donde te gustan los regalos, y compró algo bonito y lo envolvió en un regalo, y llegó y te lo dio y dijo: toma, feliz cumpleaños. Y tú no tuviste que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es recibir ese regalo, que es creer en Jesús y decir, confesar. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso dice Romanos capítulo 10. Entonces, no es algo que nosotros hacemos, es un regalo de Dios. Tenemos que creer en lo que Él hizo. En el 9 insiste en esto y dice: no por obras, para que nadie se gloríe.
Algo interesante que pasa cuando yo converso con las personas, cuando uno sale a evangelizar, es que a veces ellos creen en la salvación por obras, pero a la vez no, es muy raro. Pero normalmente la mayoría de personas te va a decir, no, yo sé que Dios salva, pero cuando le preguntas si va al cielo, te va a decir, no lo sé porque no me estaba portando tan bien. Y sí es cierto en que es bueno que ellos entiendan de que el pecado les aleja de Dios, pero ellos dicen eso tratando de implicar, pero si me estuviera portando bien, no, ahí estaría seguro. No es así. No se trata de ser un buen vecino, aunque eso es algo bueno, pero no se trata de ser un buen vecino, no se trata de ayudar a las personas en necesidad. Hace poco hablaba con una amiga acerca de eso y como que estábamos conversando acerca de eso, de lo importante que es poder ayudar a las personas en necesidad. Si tú ves a alguien y tu corazón se ve movido es muy bueno tener un corazón generoso, pero no por eso yo voy a ir al cielo. Si tú dices, no, pero se trata de ser religioso, no, si yo voy a una iglesia y leo la Biblia, son cosas muy importantes. Sin embargo, eso no nos salva. No es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, a la hora de yo estar en el cielo y Dios dijera, ¿qué te parece el regalo de la salvación? Yo podría decirle, ¿qué regalo? Yo trabajé por él. Si no me viste cuánto dinero di, no me viste cómo me comportaba, no viste mi lenguaje. Yo no me habría dado no habría hecho ningún favor porque yo me lo gané. Pero el versículo aquí nos está diciendo que no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a poder decir en la presencia de Dios, no, esto me lo gané yo. Todo lo contrario. Dios pagó ese precio y es un regalo que no merecemos, pero que aún así Él otorga a todo el mundo. Así que solo necesitamos creer. Ahora, ¿por qué decidí escoger este pasaje para mencionar acerca de esto? Porque si nosotros creemos, entonces Dios nos utiliza para buenas obras. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al igual que las personas de Israel, que Josué les pidió que se santificaran para que Dios hiciera maravillas, nosotros también podemos hacer estas buenas obras. Sin embargo, primero tenemos que ser salvos. Ese es parte del propósito de la salvación, poder hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que podamos andar en ellas. Entonces, el primer punto es creer en Jesús. Si tú crees en Jesús, la Biblia enseña en el capítulo anterior de Efesios que somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y Él es el que empieza a dar un fruto. Y ese fruto que vemos nosotros en la Biblia son todas estas buenas características, como por ejemplo el amor o la paciencia, la templanza, la benignidad, la bondad, la fe. Esto es fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros, por lo que el primer paso es creer en Jesús. El segundo paso, acompáñame a Juan capítulo 17. El versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, aquí lo que Jesús estaba deseando, y porque si tú lees esto, Jesús está orando por sus discípulos. Y es bonito porque en uno de estos versículos Jesús dice que no solo ora por los discípulos que están ahí, sino por los que van a venir. Es decir, Jesús está orando por ti y por mí. Jesús está orando por nuestras vidas espirituales. Y el versículo 17, si nosotros lo leemos en su contexto, el 15 y el 16, lo que Jesús quería era que nosotros no nos viéramos afectados por el sistema mundanal. En el 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús no quería apartarnos de la sociedad, porque de hecho todo lo contrario, Él quiere que vayamos a las naciones a predicar su mensaje. En el 16 dice, no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Entonces, Él quería que Dios nos guarde del mal, de las malas influencias, de las malas filosofías, de las malas enseñanzas. ¿Y cuál era la herramienta? Era primero ser santificados, ser cambiados, ser transformados. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Dice, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es muy importante de que nosotros podamos pasar tiempo en este libro.
hoy día al mediodía estaba almorzando unas tortillitas con huevos, porque tengo muchos huevos en la casa. Tomé la decisión de comprar demasiados, entonces los estoy comiendo. Y estaban muy baratos. Por eso. Y estaba comiendo tortillitas con huevo y puse videos de fondo. Y había puesto un video, me salieron 2 seguidos. Era un pastor que en Estados Unidos es muy común que tengan cámaras, bueno, igual se ve acá, pero allá sí que es muy común, cámaras en los timbres y que graban por motivos de seguridad. Cada vez que alguien toca el timbre empieza a grabar. De hecho, si tú, muchas veces pasa que hay videos chistosos donde personas a lo mejor dicen algo, un repartidor se cae, cosas así, y está grabado por el timbre. Y en este caso habían tocado primero testigos de Jehová. Habían tocado testigos de Jehová y él se ponía a hablar con ellos. Y era un video de como 20 minutos, donde hablaban mucho acerca de lo que ellos creían y lo que la Biblia decía. También después llegaban mormones y los mormones empezaban a hablar y empezaban a conversar. Y él era una persona muy preparada, una persona que tenía muchos versículos de la Biblia memorizados y también conocía mucho acerca de la historia del cristianismo. Entonces estaba muy preparado para ese tipo de visitas. ¿Por qué menciono estos videos? Porque cada vez que una de estas personas de estas sectas decía, por ejemplo, cosas como que Jesús no es Dios. Algunos de ellos creían que Jesús no era Dios, que era un ángel. Él citaba versículos. Él decía, pero en el libro de Juan, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, cada vez que alguien aparecía con un pensamiento que contradecía lo que Dios quería, él respondía con Biblia. Y es algo muy necesario. Ahora, esto no solo se refiere a cuando estamos enfrentándonos a alguien que enseña algo contrario a la Biblia en cuanto a doctrina o teología. Muchas veces personas se van a acercar con filosofías o con ideas o con negocios y van a hacer negocios que tú sabes que a Dios no le van a agradar. Quizás tú vas a estar trabajando en un servicio público y alguien te va a ofrecer algo que tú sabes que es chueco. Y tú vas a decir no. Y vas a pensar en lo que la Biblia dice. Quizás alguien te va a ofrecer algo que tú sabes que no es justo. A lo mejor eres un hombre casado y una mujer te va a ofrecer algo que tú sabes que no está bien y tú dices, no, yo amo a mi esposa y voy a ser fiel. Pero ¿por qué puedes tomar ese tipo de decisiones? Porque tú conoces lo que la Biblia enseña. Tú conoces lo que este libro dice y tú vas a poder decir efectivamente lo que esta persona me ofrece está mal. Efectivamente lo que esta filosofía o esta ideología dice está mal. Entonces, la manera en la que nosotros podemos santificarnos es conociendo bien este libro, es a través de ese libro. No es como cualquier otro libro. ¿Sabes qué? Muchas veces la gente busca libros de autoayuda, libros como para poder cambiar sus vidas. Y la verdad es de que hay muchos libros con ese propósito. Pero la diferencia con este libro es que este libro es un libro vivo. A pesar de que han pasado años, de que personas han tratado de destruirlo, de que personas han tratado de refutar lo que el contenido dice, este libro nunca pasa de moda, nunca ha podido ser refutado ni destruido. Y las palabras que hay en este libro siguen cambiando vidas hasta el día de hoy. Entonces, algo nos debe decir eso. Si el mismo Jesús está orando y está diciendo, santifícalos en tu palabra, es verdad, quizás debería leer este libro, ¿no? Quizás deberíamos prestar atención a lo que su palabra nos está diciendo. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 4. Vamos a leer un versículo bien conocido. No lo tenía en mis apuntes, pero ya que estamos. Hebreos capítulo 4. El versículo 2. Un versículo muy conocido, pero muy pertinente a este punto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, este libro, a diferencia de un libro creado por un ser humano cualquiera, este libro que tiene inspiración divina puede discernir nuestras intenciones y pensamientos, puede ir a lo más profundo de nuestra alma para santificarnos e ir cambiándonos. Como un tercer y último punto acerca de cómo nosotros podemos ser santificados, deja que Cristo renueve tu mente. Vamos a Romanos capítulo 12. Esto es algo muy relacionado con el punto anterior. En Romanos capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2,
Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros creemos en Jesús y somos nuevas criaturas, y cuando nosotros empezamos a invertir tiempo en este buen libro, nuestra mente va a empezar a cambiar. ¿Sabes qué? No sería útil que tú y yo leamos este libro todos los días si no dejamos que haga cambios en nosotros. Si tú lees, por ejemplo, versículos que están hablando acerca del lenguaje y tu lenguaje no cambia. Si tú estás endureciendo tu corazón y cada vez que lees rebota en las palabras y no son capaces de hacer un cambio en él. Lo que nosotros debemos anhelar para hacer un sacrificio vivo, para poder ser útil en los propósitos de Dios, es renovar nuestro entendimiento para que no se conforme a este siglo, sino para que se conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo. No es muy bueno cuando tú y yo tratamos de conformar nuestros pensamientos e ideas para que se alineen y se hagan amistad con este mundo. A veces hay personas en el cristianismo que tienen esa filosofía y dicen, no, pero si yo hablo como ellos y me visto como ellos y hago las mismas cosas que ellos, quizás así me van a escuchar. Si yo a lo mejor empiezo a consumir las mismas sustancias que ellos con el objetivo de hacer más amable y más simpático, si yo ocupo el mismo lenguaje que ellos, aunque sea vulgar, pero con el objetivo de parecer alguien más coloquial. Entonces así ellos me van a escuchar. Pero no. De hecho, el contraste que hay en nuestra manera de cómo somos, en ser santificados y diferentes, es lo que va a generar una buena impresión. Y es lo que va a generar que ellos digan, él o ella es diferente. Se está comportando de manera diferente. Es por el proceso de santificación que Dios está haciendo. Si por el contrario nosotros decimos, yo sé que esto le desagrada a Dios y voy a cambiar mi mente. Es decir, esto antes para mí era así. Quizás, por ejemplo, en tu cabeza hay ciertas filosofías de este mundo, como podría ser, por ejemplo, el aborto. Y tú dices, no, para mí siempre ha sido así y siempre ha estado bien. Pero luego lees en la Biblia que Dios prohíbe el asesinato. Y tú dices, no, y después lees otros versículos y ves cómo Dios desde el vientre forma a los bebés. Y cómo los bebés siempre son una bendición. Y tú vas a darte cuenta, bueno, lo que la Biblia dice va en contra de mi pensamiento. ¿Qué debo hacer yo? ¿Me quedo con mi pensamiento? ¿Trato de alguna u otra manera torcer las palabras de Dios para que coincidan con mi pensamiento? ¿O desecho este pensamiento? Elimino esta idea y renuevo mi entendimiento para que ahora se alinee con lo que la Biblia enseña. Obviamente es la tercera opción. Obviamente debo preocuparme no de tratar de tergiversar esto o de endurecer mi corazón y mi mente, sino de decir, yo quiero amar lo que tú amas, yo quiero aborrecer lo que tú aborreces, yo quiero hacer lo que tú deseas que haga, yo quiero evitar las cosas que tú deseas que no haga, Señor. Entonces ese debe ser nuestro anhelo, renovar nuestro entendimiento. Si nosotros volvemos a Josué, al libro de Josué, el versículo 5, me gusta cómo es algo futuro. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aquí yo veo a mucha gente joven, independiente de la edad que tengan todos a los que estoy hablando. Hay de muchas edades, pero son todos muy jóvenes. Es decir, todos nosotros tenemos un mañana y Dios puede mañana hacer maravillas con nosotros. Pero debemos, ¿cuál es nuestra tarea? Santificarnos. Preocúpate y examina tu propio corazón. El objetivo de este mensaje nunca va a ser que tú digas, y ese hermano está sirviendo, pero qué bueno que el hermano Nacho habló de la santificación porque a él le hacía falta. No, mi objetivo no es ese. No es que mires a la persona de al lado y digas, el hermano Nacho hizo el mensaje para ella o para él. No. Se trata de que tú observes tu propio corazón y digas, oh sí, yo quiero ser útil en los propósitos de Dios. Yo quiero que Dios haga maravillas a través de mí. ¿Cuántas cosas, cuántas vidas Dios podría transformar por medio de todos nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Santificarnos.
Debemos preocuparnos primero, ¿soy salvo? ¿He tomado la decisión de creer en Jesús? O si el día de hoy me muero, no estoy seguro si me voy al cielo. La verdad es que tengo mis dudas. Puedes resolver eso hoy. Puedes el día de hoy entender, no hay obra que yo pueda hacer que me salve, voy a creer en Jesús. Si ya has tomado esa decisión, empieza a invertir tiempo en la palabra de Dios. Y empieza a observar las cosas que hay en Él, las verdades y cómo van a empezar a chocar con tu vida. Y eventualmente empieza a renovar empieza a renovar tu mente, empieza a renovar tu entendimiento y vas a tener que decidir, yo quiero alinearme con lo que dice este libro o voy a ser una persona testaruda. Y si eres una persona testaruda que endurece su corazón, no vas a poder disfrutar las maravillas que Dios hace a través de ti. Te voy a pedir que me acompañes orando y con eso vamos